Después de haber practicado los ejercicios de digitación previos a este video, que estoy seguro que has sido disciplinado y los has practicado de forma constante, todos los ejercicios del traste 1 al traste 12, todos los días, mínimo media hora, tu mano ya debe de estar suelta o más o menos acostumbrada a las cuerdas. Después de los ejercicios de digitación, vamos a empezar a ver las notas en forma de acordes. Sería ideal que primero vieras el video de las 7 notas para que veas por dónde vamos caminando. Estos acordes no tendrán ningún ritmo, solo los vamos a hacer sonar de esta manera, con la mano limpia sin púa, de esta manera, repito, para que tú escuches el sonido natural de cada nota en forma de acorde. En este ejercicio vamos a hacer las 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, en forma de acorde, que vienen estipulados en un diagrama. Lo podrás ver en la pantalla y también lo podrás ver con la forma de la mano. Son muy prácticos de leer. Como son nuestros primeros acordes, es importante que te asegures de que suenen de forma limpia. No vamos a meterle ningún ritmo con la mano derecha hasta que el acorde suene de manera adecuada. También hay acordes que te van a costar un poco de trabajo, como es fa, porque llevan cejilla. Como tu mano no está acostumbrada, te va a costar un poco de trabajo y va a ser cansado para el dedo pulgar en la parte de atrás, ya que hacemos presión para que las notas puedan sonar de forma adecuada. Así que no podemos avanzar y meter un ritmo dentro de una nota con el acorde, porque primero necesito que tus notas con acordes suenen de manera limpia. Sin más por el momento, vamos a empezar a hacer el ejercicio y te invito a que pongas mucha atención. Vamos a ver la nota de do. Dedo 1, cuerda 2, traste 1, dedo 2, cuerda 4, traste 2 y dedo 3, cuerda 5, traste 3. El diagrama lo especifica. Visualiza el diagrama y visualiza la mano, la figura, y haz que suene. Este es el sonido de do en forma de acorde. Quitamos, ponemos. A ti te va a costar un poco más de trabajo porque a lo mejor vas a ir poniendo dedo por dedo, pero es importante que cuando tú quites la mano, en primera instancia puedas meter el acorde de forma natural, es decir, que no te cueste poner la nota de primera instancia. Quitamos la mano, la ponemos, es decir, apréndete la figura para que do se pueda poner de forma práctica. Vamos a pasar a re, dedo 2, cuerda 1, traste 2, dedo 1, cuerda 3, traste 2, dedo 3, cuerda 2, traste 3. Sonamos. Igual visualiza el diagrama, visualiza la mano, grábate la figura. Hay una memoria muscular que te va a ayudar a retener la posición con el tiempo. Ya tenemos do, ya tenemos re. Ahora vamos a hacer mi. Aquí hay un truco. Tenemos posición de re. Dejamos solamente presionando el dedo 1 y lo movemos al traste 1. El dedo 2 lo vamos a posicionar en la quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3 lo vamos a posicionar en la cuerda 4, segundo traste. Mi, mi. Veamos cómo sería el cambio. Do, re, dejamos el dedo, lo movemos y ponemos los otros dos en posición. Mi, do, re, mi. Vamos a pasar al fa. Este es un poco más complicado, lleva una cejilla. Esta es la figura, lo puedes ver en el diagrama.
lo que tienes que hacer es con tu dedo 1 cubrir todas las cuerdas del primer traste lo más pegado que puedas. Cubres. El dedo 2 lo vamos a poner en la cuerda 3 del traste 2, y estos dos deditos, el tercero, lo vamos a poner en la quinta cuerda del traste 3, y el cuarto lo vamos a poner en la cuarta cuerda del traste 3. Tenemos que hacer presión en el pulgar, en la parte de atrás. Este dedo es el que le va a dar presión a la mano para que suene la nota como debe de sonar. Con esta nota es importante que hayas practicado los ejercicios de digitación anteriores, porque ellos te van a empezar a dar la fuerza necesaria en los dedos y en la mano para aguantar la nota de manera adecuada el tiempo que sea necesario. Veamos la progresión. Do, re, mi, fa. Vamos a pasar al sol. Dedo 2, sexta cuerda, traste 3. Dedo 1, quinta cuerda, traste 2. Dedo 3, sexta cuerda, traste 3. Sol. Sol. Okay. Do, re, mi, fa, sol. Vamos a pasar al la. Dedo 1, cuerda 4, traste 2. Dedo 2, cuerda 3, traste 2. Dedo 3, cuerda 2, traste 2. La. Do, re, mi, fa, sol, la, y por último nos falta el si. Este también es complicado en un inicio porque lleva la cejilla. Debemos de hacer la presión necesaria para que suene el acorde como debe de ser. Ponemos el dedo 1 cubriendo todas las cuerdas en el traste 2. Aquí hay una extensión de mano que vamos a tener que hacer. Nos saltamos un trasto. Te invito a que veas el diagrama y luego la figura de la mano. Y el dedo 2 va a ir en la cuerda 4, traste 4. El dedo 3 en la cuerda 3, traste 4. Y el dedo 1 en la cuerda 2, traste 4. Esta es la figura de si. Tienes que practicar estas figuras hasta que te aprendas cuál es la figura de cada nota exactamente. Sabemos que esto es do, el re, mi, fa, sol, la y si. No hay prisa, no intentes hacer los cambios rápido, no te sirve de nada en un inicio. Para eso el siguiente video vamos a empezar a meter ritmos con estas notas, pero van acompañadas de cambios muy sencillos. Lo que me interesa ahorita es que tú sepas dónde poner tus dedos y esa figura qué nota representa. Si yo pongo mi mano así, ¿sabes qué nota es? También el sonido, ¿lo conoces? Si yo pongo la mano así, ¿sabes qué nota es? ¿El sonido lo reconoces? Es importante que vayamos aprendiendo tanto figuras como sonidos. Do, si, fa, re, sol, la. Es ideal que tengas un cuaderno a la mano y tú dibujes los diagramas para que te aprendas dónde va cada nota de acuerdo a la figura que representa, sin dejar de ensayar los ejercicios de digitación. Esto es muy importante, que vimos al principio, sumado con los primeros acordes que estamos viendo. En el próximo video empezaremos a meter un ritmo básico con cambios sencillos para que tu cambio de acordes sea un poquito más ágil. Y de ahí para allá todo es viento en popa. Empezaremos a ver semitonos y cosas un poquito más técnicas, pero podrás empezar a soltar la mano, a conocer ritmos, y dentro de muy poco te aseguro que empezarás a tocar canciones muy básicas. Sin más por el momento, hay que ponerse a estudiar, no dejar de practicar los ejercicios de digitación o todo lo que vayamos viendo, y ya sabes, estamos a la orden. ¡Hasta luego!